en la pequeña y apacible villa de Tepoztlán, el aire siempre había estado cargado con una energía que desafiaba toda lógica. Rodeada por montañas que parecían cuchillas emergiendo del suelo, sus caminos de piedra serpenteaban entre casas pintadas de tonos tierra y altares improvisados cubiertos de velas derretidas. A primera vista, era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Sin embargo, las noches traían consigo una oscuridad inquietante, casi palpable, como si algo antiguo despertara en las sombras. Todo comenzó una fría mañana de octubre, cuando la pequeña Sofía, de 7 años, no regresó a casa después de jugar en el arroyo. Su madre, una mujer robusta y devota, recorrió las calles empedradas gritando su nombre, pero lo único que encontró fue una muñeca con los ojos arrancados y cubierta de lodo. 2 días después, otro niño, Tomás, desapareció al salir del mercado con su padre. En el aire, un eco, el sonido distante de una flauta tocando una melodía disonante, casi hipnótica. Los rumores comenzaron a correr como el fuego en un campo seco. Los ancianos hablaban en susurros de antiguos pactos, de rituales olvidados en honor a seres celestiales que no eran ni bondadosos ni misericordiosos. Los más valientes recorrieron las montañas, pero cada búsqueda terminaba en desazón, caminos que se bifurcaban hasta perderse, marcas extrañas talladas en las rocas, y un silencio que parecía absorber todo sonido, incluso el latido de sus corazones. Las desapariciones siguieron, y los pocos turistas que aún llegaban al pueblo eran recibidos con miradas desconfiadas. Pronto, el miedo se convirtió en paranoia, y los habitantes comenzaron a buscar culpables. Las miradas se dirigieron hacia un grupo aislado de devotos que vivían en una finca en las afueras, en lo alto de una colina envuelta en niebla perpetua. Este grupo, liderado por una mujer enigmática conocida solo como Madre Isabela, era conocido por su fervor religioso. Decían que veneraban a los ángeles, no a los que ilustraban las iglesias con túnicas doradas y alas blancas, sino a aquellos que habían caído del cielo, ángeles deformes y olvidados por la historia. La finca era un lugar que nadie del pueblo se atrevía a visitar. Según los que se acercaban lo suficiente, se decía que un coro de voces podía escucharse al caer la noche, un cántico en un idioma extraño que parecía resonar en los huesos. Desde lejos, las ventanas de la casa siempre parecían iluminadas, aunque nadie podía distinguir la fuente de la luz. Una noche, el joven Miguel, un campesino que había perdido a su hermano menor hacía una semana, decidió investigar. Armado con una linterna y un machete, subió por el estrecho sendero que llevaba a la finca. El aire era pesado, como si algo invisible presionara contra su pecho, dificultando la respiración. A medida que se acercaba, comenzó a notar pequeñas figuras talladas en madera colgadas de los árboles, todas representando formas humanoides con alas torcidas y rostros de angustia. Una de ellas tenía un mechón de cabello infantil atado con un cordón rojo. Cuando finalmente llegó a la puerta de la finca, sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, como si algo debajo de la tierra estuviera moviéndose. La puerta, una estructura imponente hecha de madera negra, estaba entreabierta. Dentro, el olor a incienso quemado mezclado con algo metálico invadía el aire. Miguel escuchó susurros, como si un centenar de voces hablaran al unísono, pero no pudo distinguir palabras. Dio un paso al interior, y lo que vio lo dejó paralizado. En el centro de la habitación, bajo un techo adornado con pinturas de seres alados deformes, había un altar cubierto de velas negras. Sobre el altar, una figura humanoide, demasiado alta y delgada para ser real, parecía observarlo desde las sombras. De repente, sintió una mano en su hombro. Al voltear, el rostro de Madre Isabela, cubierto por un velo traslúcido, lo miraba con una sonrisa serena, pero sus ojos eran dos pozos vacíos de color negro. Bienvenido al refugio de los elegidos, dijo en un susurro que parecía no salir de sus labios, sino del aire mismo. Miguel intentó correr, pero el suelo bajo sus pies cedió, como si la tierra misma lo tragara. Desde la oscuridad, el sonido de risas infantiles lo envolvió, pero estas risas eran antinaturales, cargadas de un eco distorsionado, como si provinieran de gargantas que no debían emitir sonido alguno. En el pueblo, esa misma noche, un viento helado descendió de la colina, trayendo consigo el llanto de decenas de niños y un aroma a sangre fresca. Nadie volvió a ver a Miguel. Mariana era una mujer movida por el escepticismo y la lógica.
periodista investigativa de una prestigiosa revista de la capital, no creía en demonios, ángeles ni fuerzas sobrenaturales. Para ella, el miedo era una construcción cultural y las leyendas locales, un reflejo de mentes atrapadas en la ignorancia. Cuando escuchó sobre las desapariciones en Tepoztlán, vio la oportunidad perfecta, una historia que revelaría la verdad detrás de un misterio cargado de superstición y paranoia. Llegó al pueblo en una mañana gris, cuando el sol luchaba por atravesar un cielo saturado de nubes pesadas. Desde que bajó del autobús, sintió la tensión en el aire. Los habitantes, campesinos de rostros curtidos por el sol, la observaban con desconfianza. Los susurros cesaban al pasar por la plaza central, y las miradas se desviaban como si fuera una intrusa. Era evidente, su llegada no era bienvenida. Mariana se hospedó en la única posada del pueblo, un caserón antiguo con paredes cubiertas de cruces y retratos de santos que parecían observarla con ojos severos. Aunque el ambiente era opresivo, no permitió que la incomodidad afectara su enfoque. Pasó el día entrevistando a los lugareños, pero pocos aceptaron hablar. Los que lo hicieron hablaban en círculos, usando metáforas vagas y relatos cargados de temor. Una palabra se repetía constantemente: ángeles. Algunos decían que eran protectores, otros los señalaban como heraldos de una maldición. En el bosque del norte, dijo un anciano con las manos temblorosas, hay altares. Algunos creen que protegen el pueblo, otros, que es donde ellos bajan. Mariana, aunque escéptica, sintió curiosidad. Al día siguiente, armada con su cámara, un bloc de notas y una linterna, se adentró en el bosque. El sendero era un laberinto de árboles retorcidos, cuyos troncos parecían figuras congeladas en movimientos de agonía. Los rayos del sol apenas penetraban las gruesas copas, dejando el suelo sumido en una penumbra antinatural. A cada paso, el silencio se volvía más inquietante. No había canto de aves ni el zumbido de insectos, solo un vacío que absorbía el sonido. Después de horas caminando, encontró el primer altar. Era una estructura rudimentaria de piedra oscura, cubierta de musgo y con inscripciones en un idioma que no reconocía. A su alrededor, pequeños objetos estaban dispuestos: huesos, trozos de tela desgarrada y flores marchitas. Encima del altar había una figura tallada en madera, un ser humanoide con alas desproporcionadas, cubiertas de algo que parecía plumas endurecidas, y un rostro que evocaba una mezcla de dolor y éxtasis. Mariana fotografió cada detalle, convencida de que era obra de fanáticos religiosos. Más adelante, halló un segundo altar. Este era más grande y elaborado, con velas negras aún encendidas, a pesar de que no había señales de nadie cerca. El olor a cera derretida se mezclaba con algo metálico, como el de la sangre seca. El suelo estaba marcado con símbolos dibujados en un líquido oscuro que parecía haberse secado hace poco. Mientras fotografiaba, notó que su cámara captaba algo extraño: manchas traslúcidas y formas borrosas que parecían moverse en el fondo de las imágenes. Al caer la tarde, llegó a una tercera estructura. Este altar estaba en una clara rodeada por árboles cuyas cortezas estaban marcadas con huellas ennegrecidas, como si algo ardiente las hubiera tocado. En el centro, un círculo de piedras rodeaba un altar mayor. Encima, brillaba una daga ceremonial hecha de vidrio negro, reflejando los últimos rayos de luz. Mariana extendió la mano para tocarla, pero en ese momento, un viento gélido sopló desde todas direcciones, apagando las luces naturales. Entonces lo oyó, un canto lejano, como un coro que entonaba una melodía en un idioma que no podía identificar. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, alargándose y entrelazándose como si cobraran vida. Mariana sintió una presencia detrás de ella. Al voltear, vio una figura entre los árboles, alta, esbelta, con alas que parecían hechas de humo y ojos como dos puntos de luz blanca que la observaban fijamente. Horrorizada, corrió por el bosque, tropezando con raíces y ramas. El camino que había seguido antes parecía haber desaparecido, y cada vez que miraba hacia atrás, las sombras se acercaban más. El coro aumentaba de intensidad, resonando en su cabeza como un tambor que marcaba su desesperación. Finalmente, salió del bosque, tambaleándose, cubierta de lodo y rasguños. Los habitantes del pueblo la miraron en silencio mientras entraba corriendo a la posada. La anciana que atendía el lugar se acercó,
murmurando con voz grave, los ángeles te han visto. Ahora eres parte de su verdad. Mariana pasó la noche en vela, repasando las imágenes que había capturado en el bosque. Las manchas borrosas y las formas traslúcidas que aparecían en sus fotografías no eran fallos técnicos, parecían estar vivas, observándola desde la distancia. La anciana de la posada insistía en que los ángeles ya la habían marcado, que su presencia en Tepoztlán no era casualidad, sino destino. Mariana, a pesar de su escepticismo, no podía ignorar la creciente sensación de que algo más grande y oscuro se tejía en las sombras. Al amanecer, decidió seguir investigando. Necesitaba respuestas, y todas las pistas la llevaban a un único lugar, la finca en la colina, el refugio del culto liderado por Madre Isabela. Mariana sabía que enfrentarse directamente al grupo era peligroso, pero las piezas empezaban a encajar. Las desapariciones, los altares, los símbolos y la figura alada que había visto en el bosque parecían parte de un ritual cuidadosamente orquestado. La periodista estaba convencida de que había algo más tangible detrás de la superstición. Subió por el sinuoso camino que llevaba a la finca. El aire era más pesado a cada paso, cargado con un olor acre, una mezcla de incienso y algo más orgánico, casi podrido. Al llegar, se escondió entre los arbustos para observar. La finca era una mansión decadente, con muros que parecían agrietarse bajo el peso de los años y ventanas cubiertas con cortinas de terciopelo rojo. Frente a la entrada, un grupo de devotos vestidos con túnicas blancas y bordados dorados rezaba en voz baja, formando un círculo alrededor de una gran estatua de madera. La figura representaba a un ser alado, con una cabeza coronada por espinas y un cuerpo desproporcionado que parecía a punto de romperse bajo su propio peso. Esperó a que el grupo entrara en la finca antes de seguirlo sigilosamente. En el interior, el aire era sofocante, saturado con el aroma de velas y hierbas quemadas. Los pasillos estaban decorados con cuadros de seres celestiales, pero no eran los ángeles serenos de las iglesias, sus rostros estaban contorsionados en expresiones de éxtasis y sufrimiento. Las paredes estaban grabadas con runas y símbolos que parecían moverse bajo la luz trémula de las velas. Mariana avanzó lentamente hasta llegar a una gran sala central, donde se estaba llevando a cabo un ritual. En el centro, Madre Isabela presidía la ceremonia, vestida con una túnica negra y un velo que apenas dejaba entrever su rostro. A su alrededor, los devotos murmuraban palabras en un idioma antiguo. En el suelo, un círculo de fuego rodeaba un altar hecho de obsidiana, y sobre él yacía un niño inconsciente, con marcas extrañas grabadas en su piel. Desde las sombras, Mariana observó con horror cómo Madre Isabela levantaba las manos hacia el cielo, recitando una invocación. La sala comenzó a vibrar, y un zumbido profundo llenó el aire. De repente, una figura alada emergió del círculo de fuego. No era un ángel, al menos no como Mariana lo había imaginado. Su cuerpo era una amalgama de formas humanoides y animales, con alas negras como el carbón y ojos que brillaban como brasas ardientes. Su presencia llenaba la sala con una energía opresiva, como si toda la vida se drenara del ambiente. Mariana finalmente comprendió, estas criaturas no eran ángeles. Eran algo mucho más antiguo, entidades que existían fuera del tiempo y el espacio. Habían adoptado formas que los devotos podían venerar, usurpando los conceptos humanos de lo divino para ganar su confianza. A través de la fe ciega de los habitantes, estas entidades habían encontrado un portal para cruzar a este mundo. Pero no buscaban redimir ni proteger, se alimentaban de la energía vital de los niños, drenando sus almas como si fueran recipientes desechables. El horror de Mariana aumentó cuando vio cómo la criatura extendía una de sus alas hacia el niño en el altar. Una luz brillante salió del cuerpo del pequeño, siendo absorbida por el ser alado. Los murmullos de los devotos se convirtieron en cánticos frenéticos, y la figura de Madre Isabela parecía vibrar de euforia, como si estuviera en comunión directa con la criatura. Sin embargo, algo en la escena llamó la atención de Mariana. Las runas en las paredes brillaban con un tenue resplandor rojizo, y se percató de que no estaban simplemente decorando la sala, eran parte del ritual, un lenguaje que parecía mantener a la criatura atada a ese lugar. ¿Y si había una forma de interrumpirlo? Reuniendo todo su valor, Mariana buscó entre sus herramientas algo que pudiera ser útil.
Encontró una navaja en su bolso y, sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia una de las runas principales. Tallada en la pared con precisión obsesiva, la runa emitía un calor que parecía quemar su piel incluso antes de tocarla. Cerró los ojos, concentrándose en cortar los trazos que formaban el símbolo. Un grito gutural llenó la sala. La criatura giró su cabeza hacia Mariana, sus ojos como faros de fuego, y un rugido inhumano sacudió el edificio. Las llamas del círculo comenzaron a titilar, y los cánticos de los devotos se convirtieron en gritos de desesperación. Cuando finalmente rompió la runa, un estallido de luz la lanzó al suelo. El ser alado desapareció, dejando atrás un silencio abrumador y un olor a ceniza. Mariana, adolorida pero decidida, supo que había encontrado la verdad. Y con esa verdad, también había despertado algo que no podría deshacerse fácilmente. El silencio que siguió al colapso del ritual era tan pesado como una lápida. Mariana, cubierta de ceniza y con el cuerpo adolorido, sabía que su tarea estaba lejos de terminar. La criatura había desaparecido, pero el altar seguía emanando un calor latente, como si algo permaneciera dormido bajo su superficie. En su mente, las imágenes del niño en el altar y la mirada de Madre Isabela ardían como brasas. No podía irse, había más vidas en juego. Reuniendo su coraje, Mariana salió de la sala central y se adentró en los pasillos de la finca. El edificio parecía un laberinto viviente. Las paredes, cubiertas de símbolos grabados, parecían susurrar en lenguas olvidadas. A lo lejos, un murmullo constante indicaba que los devotos aún estaban presentes, probablemente reorganizándose después de la interrupción del ritual. Mariana apretó los dientes. No tenía un plan claro, pero sabía que debía llegar al fondo de aquel horror. En el corazón de la finca, encontró lo que parecía ser una cámara principal. Las puertas de madera maciza estaban talladas con imágenes de ángeles retorcidos, cada uno sosteniendo un objeto que representaba hambre, enfermedad y desesperación. Mariana empujó las puertas, que se abrieron con un crujido ensordecedor, revelando una habitación circular iluminada por un extraño resplandor dorado. En el centro de la sala, Madre Isabela esperaba, de pie junto a un altar más imponente que los anteriores. Su túnica negra fluía como si estuviera viva, y su rostro, apenas visible bajo el velo, irradiaba una mezcla de autoridad y locura. Frente a ella, varios niños estaban encadenados, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. Mariana sintió que su estómago se retorcía. Cada segundo contaba. Llegaste más lejos de lo que esperaba, dijo Madre Isabela con una voz que resonaba como un eco. Pero no comprendes. Todo lo que hacemos aquí es por el bien de este pueblo. Mariana avanzó con cautela, manteniendo su mirada fija en la líder del culto. ¿Por el bien del pueblo? Están sacrificando niños. ¿Qué tipo de monstruo puede justificar esto? Madre Isabela levantó una mano, señalando las paredes de la sala, donde estaban grabadas imágenes de la villa de Tepoztlán, rodeada de campos secos y cielos oscuros. ¿Ves esto? Así era antes. Hambre, miseria, muerte. Los ángeles nos dieron una oportunidad. Nos prometieron riqueza, abundancia, un futuro para nuestros hijos. Todo lo que pidieron fue un pequeño precio, su fe y unos pocos sacrificios. Mariana sintió una furia creciente. ¿Abundancia a cambio de vidas inocentes? Eso no es un precio pequeño, es un pacto con el mal. ¿Y quién eres tú para juzgar?, replicó Isabela. Su voz adquirió un tono más oscuro, casi gutural. Eres forastera, ignoras nuestras necesidades. No entiendes lo que es ver morir a tus hijos por no tener que darles de comer. Los ángeles nos salvaron, y sus promesas se cumplen. Pero tú has perturbado el equilibrio. De repente, la sala tembló. Las runas en las paredes comenzaron a brillar con un resplandor opaco, y el aire se llenó de un zumbido ominoso. Mariana entendió que el portal, aunque debilitado, seguía activo. Desde su periferia, vio sombras que se movían en los rincones oscuros, como si las criaturas estuvieran esperando a ser invocadas nuevamente. Tienes dos opciones, dijo Madre Isabela, señalando el altar. Puedes destruir el portal y condenar a este pueblo a la pobreza eterna, o puedes marcharte y permitir que estos sacrificios traigan prosperidad a generaciones futuras. Tú eliges.
Mariana miró a los niños encadenados, sus rostros manchados de lágrimas. Sus mentes ya habían sido marcadas por el terror, pero sus cuerpos aún estaban vivos. Pensó en las familias que esperaban en la villa, en los rumores de los que aún esperaban un milagro. Pero también sabía que nada justificaba el sufrimiento que estas criaturas infligían. Respiró hondo y su decisión se formó con la claridad de un rayo. Corrió hacia las cadenas de los niños, buscando liberarles mientras Madre Isabela gritaba maldiciones. «No sabes lo que haces. El pueblo morirá sin ellos». Al soltar al primer niño, una figura oscura emergió del portal. Era más pequeña que la criatura anterior, pero sus ojos brillaban con una furia incomprensible. Mariana agarró una antorcha cercana y la lanzó hacia las runas del altar, encendiendo las líneas de sangre que alimentaban el portal. El fuego se extendió rápidamente, consumiendo los símbolos y provocando un rugido ensordecedor. Madre Isabela corrió hacia Mariana, pero la periodista la empujó lejos y continuó liberando a los niños. El portal comenzó a colapsar y las criaturas en las sombras se retorcían como si fueran absorbidas por una fuerza invisible. Las paredes de la sala crujieron y fragmentos de piedra comenzaron a caer. Con los niños libres, Mariana los guió hacia la salida. Madre Isabela permaneció junto al altar, gritando mientras el fuego consumía su túnica. «Los ángeles no perdonarán esto. Has condenado a todos», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer en una explosión de luz y sombra. Cuando Mariana y los niños salieron de la finca, esta comenzó a derrumbarse. El cielo, antes gris y opaco, parecía abrirse, dejando que un rayo de sol iluminara el sendero hacia el pueblo. Aunque los devotos que quedaban observaban desde lejos, ninguno se atrevió a detenerlos. Mariana, con los niños a salvo y su corazón aún latiendo con fuerza, sabía que había hecho lo correcto. Pero también comprendió que la lucha contra los ángeles no había terminado. Había ganado una batalla, pero la guerra contra lo oscuro seguía latente en las sombras. El cielo sobre Tepoztlán era una tormenta viviente, un remolino de nubes negras atravesadas por relámpagos dorados que iluminaban la villa con una luz espectral. El portal, aunque debilitado, aún latía con un resplandor ominoso en las ruinas de la finca. Las criaturas, hambrientas por haber sido privadas de su alimento, se agolpaban en los bordes del umbral, esperando el momento preciso para cruzar de nuevo. El aire estaba cargado de electricidad y cada aliento parecía pesar como plomo en los pulmones. Mariana, exhausta pero decidida, sabía que quedaba poco tiempo. Había logrado liberar a los niños y destruir gran parte del altar, pero el portal se negaba a cerrarse por completo. La destrucción incompleta del ritual parecía haber alterado las reglas. Ahora, el umbral estaba más inestable que nunca y el peligro de que algo más grande y terrible cruzara era inminente. Los murmullos en su mente eran constantes, una cacofonía de promesas y amenazas en un idioma que no comprendía pero que parecía hundirse en su alma. En el centro de la sala derruida, el suelo temblaba como si algo debajo de la tierra intentara emerger. Las runas, parcialmente borradas, chisporroteaban con una luz débil pero insistente. Mariana se arrodilló frente a ellas, con las manos temblorosas, consciente de lo que debía hacer. Madre Isabela había hablado de equilibrio. Si los ángeles habían sido invocados con sacrificios, el portal solo podía cerrarse con uno mayor. Algo que los atraería completamente y, a la vez, los encerraría para siempre. Los niños, reunidos a una distancia segura, la observaban con ojos aterrados. Una de las niñas, de no más de 8 años, se acercó y tiró suavemente de la manga de Mariana. «No te vayas», susurró con voz temblorosa. Mariana se obligó a sonreír, aunque el nudo en su garganta casi la ahogaba. «No tengas miedo», dijo con una calma que no sentía. «Todo estará bien. Solo cuiden unos de otros, sí». Se levantó, dejando atrás a los niños, y caminó hacia el centro del círculo. Su mente repasaba los acontecimientos que la habían llevado hasta allí, el llamado de una historia, el escepticismo inicial, las revelaciones que habían destrozado su percepción del mundo. Ahora, era parte de algo más grande, una fuerza que no entendía pero que debía enfrentar. Mariana levantó un fragmento afilado de obsidiana que había quedado del altar y cortó su palma, dejando que su sangre goteara sobre las runas restantes. El suelo tembló violentamente y un rugido resonó en la sala,
una mezcla de ira y hambre. Desde el portal, las sombras se arremolinaron, tomando forma. Primero surgieron alas enormes, deformes y cubiertas de plumas ennegrecidas. Luego, un cuerpo que parecía fundirse con la oscuridad misma, y finalmente un rostro sin rasgos definidos, solo un vacío que parecía consumir la luz. La criatura más grande hasta ahora emergió parcialmente, atraída por el sacrificio de Mariana. Su presencia era opresiva, una manifestación de todo lo que el ser humano teme en la soledad de la noche. Mariana, sintiendo que su vida se deslizaba como agua entre sus dedos, se plantó firme en el centro del círculo, gritando con toda su fuerza. Aquí estoy. Tomen lo que quieran, pero este portal no cruzará más almas inocentes. Las criaturas se lanzaron hacia ella, envueltas en un torbellino de fuego y sombras. Mariana sintió que su cuerpo se desgarraba, no físicamente, sino en un nivel más profundo, como si su esencia misma fuera arrancada capa por capa. Pero al mismo tiempo, las runas comenzaron a brillar con un blanco cegador, reaccionando al sacrificio. El portal, alimentado por su presencia, comenzó a colapsar. Las criaturas rugieron en ira, intentando retroceder, pero ya era demasiado tarde. La luz blanca lo consumió todo, cerrando el umbral con un estallido ensordecedor. Los niños, testigos de la escena, vieron cómo las ruinas se desmoronaban sobre sí mismas, dejando solo un cráter humeante. Cuando todo terminó, el silencio volvió a la villa. Los habitantes encontraron a los niños en las afueras del bosque, pero de Mariana no quedó rastro alguno. En las semanas siguientes, los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que su espíritu había quedado atrapado en el portal, luchando eternamente contra las criaturas para que no regresaran. Otros afirmaban haberla visto vagando por los caminos de la villa, como una sombra protectora que velaba por los inocentes. En Tepoztlán, comenzó a surgir una nueva leyenda, la de la periodista guardiana, una mujer que sacrificó todo para salvar a los más vulnerables. Los habitantes empezaron a dejar pequeñas ofrendas en los lugares donde se decía que había estado, una vela encendida en el bosque, un ramo de flores frente a las ruinas de la finca. Aunque su destino permaneció envuelto en misterio, una cosa era segura, la villa nunca olvidaría su nombre. Y en las noches más oscuras, cuando el viento traía un murmullo lejano, algunos juraban escuchar su voz, calmada y firme, recordando al pueblo que la verdadera fe no nace del miedo, sino de la valentía frente a lo desconocido. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.